Vamos a hablar ya rápidamente porque lo tenemos en línea, lo estoy viendo, mejor dicho, por Meet, acá rodeado de mapas y de libros, a un analista internacional que aparece mucho en los medios para explicar un caso difícil. Se llama Andrei Servin-Pont. ¿Cómo estás, Andrei? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Sé que estás muy disputado por los medios. Vos sos analista internacional, especializado en distintos temas: política exterior, defensa, seguridad, derechos humanos, integración regional. Vamos a hablar de este difícil caso que parece una novela, una historia difícil de entender, que es el avión retenido en Ezeiza, avión iraní-venezolano, retenido en Ezeiza desde hace 9 días, del cual hay información tan confusa. Andrei, para conocerte mejor, ¿vos sos venezolano o Sí, argentino? argentino-venezolano. Soy hijo de argentinos, nací en Venezuela y hace más de 20 años que estoy de vuelta en Argentina. Bien, bien. ¿De qué se trata todo esto del Y avión? empecemos viendo qué es el avión, ¿no? A ver, Porque eso ya nos aclara un poco el panorama, ¿o no? Pero bueno, la aeronave es un ex avión de Mahan Air. Mahan Air es una aerolínea iraní, técnicamente una empresa estatal que hace transporte cargo, pero que en verdad responde a la Guardia Revolucionaria Islámica, que lo utiliza como empresa de transporte para hacer llegar materiales como pertrechos a diferentes aliados que tienen en la región, como puede ser Hezbollah, como puede ser el régimen en Siria. Entonces, por eso la aerolínea Mahan está sancionada. Mahan tenía este 747 que se lo vende a Venezuela, porque Venezuela decide emular la estructura iraní de tener empresas comerciales para llevar adelante sus tareas de transporte estratégico. Facilita un poco el movimiento a nivel internacional, si son cuidadosos, permite más flexibilidad que una aeronave militar, ¿no? Entonces Venezuela crea Emtrasur como una empresa comercial, pero que en verdad responde a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es por eso de que la empresa está basada en la base aérea El Libertador y no en un aeropuerto civil. Tiene sus hangares, tiene sus oficinas dentro de una instalación militar venezolana, de al lado de otras empresas militares civiles asociadas con las Fuerzas Armadas, como es AENSA, que se encarga de ensamblar drones iraníes para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? ahora, perdón, ¿y en esos aviones qué suele transportar los venezolanos? Mira, los venezolanos todavía no tenemos mucha claridad, pero un poco de todo, ¿no? Hay veces que son insumos que están vinculados con la recuperación de las capacidades de las refinerías, hay veces que son municiones y armas que traen desde el Medio Oriente o desde Rusia o desde China, por bueno, toda la situación conflictiva que están viendo dentro del país. Y hay dos instancias que son las que conocemos nosotros acá en Argentina y después la de Ciudad del Este, en el cual en una estaban transportando cigarrillos y en otra estarían transportando autopartes, ¿no? Que lo que también da a entender es ese intento de que a veces cumpla una función como una aerolínea comercial de transporte para poder encubrir cierta, bueno, qué es lo que realmente estén haciendo, ¿no? Porque ahí entra en juego cuestiones sobre, bueno, cuál es la viabilidad económica de, por ejemplo, usar un 747 para transportar cigarrillos, ¿no? Claro. Vos decís, Entonces, pueden transportar en principio todo lo que quieran, suponiendo armas, drogas, dinero. sí, a ver, de poder lo que quieran, obviamente hay controles a nivel internacional sobre qué se puede transportar, cómo se puede transportar. Muchas veces estos controles se pueden evitar. En eso Irán tiene un know-how bastante sofisticado en que saben en qué países pueden operar, dónde pueden aterrizar, cómo van a poder evitar ciertas inspecciones. En el caso de América Latina no hemos visto ningún incidente que parezca estar vinculado con armas específicamente, o sea, los viajes dentro de la región, sino más este tipo de instancias en las que estaban transportando bienes de diferentes tipos por contratos que había recibido la empresa para funcionar en estos vuelos de carga, ¿no? Mm. Ahora, este avión hace un periplo. ¿De dónde sale este avión que llega? ¿De Maiquetía, de Caracas, de Sale desde México? ¿De México. dónde viene? Desde México viene. Y, Mm. oficial, y la versión, digamos, de la tripulación y de la empresa es que estaban trayendo autopartes de una filial de Volkswagen para otra filial de Volkswagen acá en Argentina, ¿no? Volkswagen se ha deslindado de estas declaraciones, dicen que ellos no han estado involucrados en esa transacción ni encargar.
el envío de autopartes por medio de esta empresa. PSA ha verificado supuestamente el contenido y dice que bueno, que está en situación regular. No queda muy claro cuál es la situación aduanera de las autopartes esas que han llegado, o si ha llegado o si hay alguien que esté para recibirlas tampoco. Así que no, la verdad que esa parte es menos clara, pero habían autopartes en la aeronave hasta donde sabemos. Ahora, vos ponías eje en un punto bastante importante, que era que desde México había salido con 2 tripulantes. Eso es lo que es una declaración que surgió a partir de una periodista entrevistando a un gobernador local que dijo que había salido con 2 tripulantes. En off, por el momento, AFAC, que es la agencia que se encarga del control aéreo en México, ha desmentido, pero no ha sacado ninguna declaración oficial clarificando cuál era la composición de la tripulación, ¿no? Entonces, en este momento realmente no estamos seguros si hay discrepancias en la tripulación que sale de México y la que llega a Argentina, lo cual se sumaría a las discrepancias que ya tenemos, ¿no? Porque ya tenemos discrepancias en las listas. Tenemos 2 listas de supuestas tripulaciones en Argentina que se filtraron, una el sábado y otra el domingo. La del sábado son 11 venezolanos y 7 iraníes, la que se filtra el domingo son 14 venezolanos y 5 iraníes. Entonces ahí ya los números no cierran. Y a lo que se le agrega de que de los 7 iraníes que hay en la lista del sábado, solo 2 están en la lista del domingo. O sea, hay 5 que no aparecen en la lista del domingo, ¿no? Ahora, también es interesante que la lista del sábado es igual en composición a la lista que presentó la aerolínea cuando estuvieron en Ciudad del Este el mes pasado. Entonces, uno podría llegar a pensar que quizás se dio una lista antigua a propósito, por accidente, no se sabe. También se podría especular de que hay una lista que está más vinculada con la tripulación cuando venían y otra cuando salían. No queda del todo claro por qué hay esa discrepancia, pero sabemos que efectivamente hay 2 listas que circularon el sábado y el domingo y las 2 tienen diferencias que no son menores. Algunos analistas decían que son muchos tripulantes para un avión de carga. Sí. A ver, claramente es más de lo que suele operar en este tipo de aeronaves. Algunas autoridades están atribuyendo a esto a tareas de capacitación. A ver, capacitar tripulaciones sí, requiere de horas de vuelo, de experiencia, pero no es como la autoescuela que uno va y te prestan un auto y vas con el instructor al lado y das vueltas alrededor de la cuadra practicando hasta que estás en condiciones de rendir la prueba. No funciona así tampoco, ¿no? Entonces, eso es llevado un poquito al extremo. Ya es un poco ridículo pensar de que estos vienen dando vueltas por toda América Latina con una tripulación de 19 claro. porque están entrenándolo. Puede, sí, pero la tripulación que lo está manejando de por sí sabemos que es iraní, eso seguro. Ahora, vos, claro, te estás refiriendo, sin nombrarlo, a las declaraciones del flamante jefe de los servicios secretos argentinos, Agustín Rossi, que habla él deduce que es instrucción, pero claro, es difícil pensar que anden por todos los países de América Latina haciendo instrucción, ¿no? A ver, hay otro problema con las declaraciones de Rossi, ¿no? Que justamente en su rol a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, más que estar ofreciéndonos sus hipótesis o especulaciones, tendría que estar ofreciéndonos ciertas certezas, ¿no? Entonces, cuando él agarra y dice, bueno, no, pero eso es lo que yo creo, esa es mi hipótesis, bueno, eso me parece que es justamente lo que no esperamos del Estado. Queremos que las agencias del Estado encargadas de la inteligencia nos sepan decir, eran para eso o no. Y ahí podemos salir a desmentirlo, a debatirlo, lo que sea. Ahora, a mí me parece improbable porque tenemos 2 vuelos con composiciones muy similares de que estén haciendo tantos vuelos de estas características con una tripulación tan grande. En general son tripulaciones casi una tercera parte del tamaño que estamos viendo ahora. Y sí, tiene sentido pensar de que la tripulación iraní está ahí porque justamente Venezuela no tiene tripulaciones capacitadas para 747. O sea, esta empresa es nueva, Conviasa, que es bajo el manto legal y administrativo que recae esta empresa, no tiene 747, la aviación militar venezolana nunca tuvo 747, entonces es sensato pensar de que no tienen los pilotos, entonces han tenido que subcontratar ese servicio a Mahan, en verdad que Shem, y acá se empieza a complicar también un poquito más, porque el piloto de esta aeronave, el famoso Ghassemi, él tiene 2 características que hay que resaltar. Por un lado,
que aparte de ser piloto de 747, él es director de Keshem. Keshem es una subsidiaria de esta empresa Mahan, que yo te mencionaba antes. También está asociada a Keshem por estar haciendo lo mismo que hace Mahan en Medio Oriente, ¿no? Transportando armas, apoyando grupos terroristas, cosas así. Pero a la vez Keshem es un coronel retirado de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una organización que está categorizada por los Estados Unidos como una organización terrorista, ¿no? Entonces, claro, él como en su rol como piloto, como director de esta empresa, podría estar prestando este tipo de servicios a una empresa que ha comprado la aeronave a ellos y toda la historia. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es una persona bastante senior, ¿no? En términos de su rol dentro de la estructura paramilitar. Vos decís, estamos hablando con Andrei Servin-Pont, analista internacional. Vos decís que es demasiado pedigree, demasiada experiencia, demasiada trayectoria hasta militar para andar comandando una aeronave por acá, por los cielos sudamericanos. A ver, puede que sí, o sea, también por la plata baila el mono, ¿no? O sea, si Venezuela está pagando servicios a una empresa, esa empresa tiene que proveer este servicio de tripulación para la aeronave y los iraníes no tienen mucha disponibilidad de pilotos de 747, es factible pensar de que lo hayan tenido que mandar a Qasemi porque no les queda otra opción. Igual llama la atención, que sigue llamando la atención de que sea un tipo tan senior, con un rol tan importante, que aparte no es un hombre que ahora aparece por primera vez, o sea, es una persona que ya ha sido referenciada por estas actividades como director de Keshem y su vínculo con Mahan y el transporte de armas en Medio Oriente en los últimos 5 años en varias ocasiones por medios occidentales y medios iraníes también, ¿no? Ahora, en el avión, vos también otro punto interesante que analizabas era que claro, los controles en Argentina se retrasaron y cuando fueron a incautar documentos, celulares, se encontraron con que encontraron 18 celulares, pero son 19 tripulantes. Entonces vos decías que los celulares y las laptops más importantes por ahí ya no estaban. Y en general la norma es que cuando haces un secuestro de este tipo terminás teniendo más teléfonos que personas, ¿no? Porque lo normal es que todos tengan por lo menos un teléfono. Entonces, cuando veo un allanamiento de 19 tripulantes y solo surgen 18 teléfonos, después de tantos días que tuvieron, ¿no? para poder deshacerse de cualquier tipo de evidencia o elementos comprometedores, bueno, genera sospechas. Pero también demuestra lo ineficiente que ha sido el proceso por parte de la justicia, que ha demorado tanto estos tiempos. O sea, si habían sospechas necesarias para allanar la aeronave, para que interceda la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina, para que se retuviera la aeronave, para que se le retengan los pasaportes a las tripulaciones, ¿por qué pasan tantos días hasta que se procede en el allanamiento y la confiscación de este material que obviamente sería relevante para cualquier tipo de investigación? Y también ahora Infobae, estoy leyendo, en el avión retenido en Ezeiza viajaba un militar que participó del golpe fallido de Hugo Chávez en 1992, cuando estaba preso Hugo Chávez, Cornelio Trujillo Candor. Exactamente, que es piloto, retirado ya hace varios años, así que sí, hay un par de figuras dentro de la tripulación por lado de Venezuela, que son gente que está o cercanamente asociada al PSV, ¿no? al partido oficial, a Conviasa y a instituciones militares, o han tenido formación militar y después se han integrado a Conviasa. Un par de ellos que muestran ciertas, no solo afinidades ideológicas, sino también cierto aval político, ¿no? Que los permite posicionarse dentro de posiciones o estructuras gubernamentales de relevancia. Vamos al tema de la justicia, porque vos dijiste demoró mucho pese a las alertas que había habido por parte de Uruguay y Paraguay, ¿no? Efectivamente, o sea, el ministro de Interior de Paraguay salió a decir que ellos habían hecho una alerta hace 20 días después del incidente que ellos tuvieron, en el cual notificaron sobre las características de esta aeronave, incluidos a Argentina, y él menciona específicamente en esa entrevista a Argentina
Uruguay recibió una alerta, que es lo que justamente llevó a la negación del espacio aéreo, una alerta que probablemente recibió Argentina también, no sabemos por qué no actuó sobre la misma. Ahora, y nosotros ahí habilita un montón de sospechas, ¿no? Porque a veces los controles son tan estrictos. Se hablaba de un perro, ¿te acordás, Coco? Que al pobre lo retuvieron porque le faltaba una vacuna, se había vencido y estuvo ahí. Y esta gente no puede ni siquiera hacer caso de las alertas de países de la región, ¿no? Bueno, calculo que la tripulación tenía la carta de vacunación al día entonces, ¿no? Claro, lo importante es la vacunación, porque la pandemia continúa, dirían los voceros. Pero, ¿cuál es como analista internacional y conoces bien Venezuela y cómo se mueve el régimen, cuál es tu impresión, si tenés alguna impresión sobre el caso? A ver, en términos generales creo que primero de todo muestra lo consolidado que está el vínculo en términos de cooperación Irán-Venezuela. Hay que leerlo desde múltiples ópticas, ¿no? Desde el rol que tienen tipos como Qasemi en términos de su pertenencia a Quds, a esta aerolínea en particular. Recordar de que Emtrasur es una aerolínea que sirve los propósitos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no es una empresa privada cualquiera. Y que este tipo de tripulación mixta, más allá de si se quiere justificar por el lado de la capacitación o no, tiene que generar ciertas sospechas, sobre todo cuando son vuelos que cuesta ver cuál es el rédito económico que pueden generar para la empresa, lo que te da a entender de que hay otra intencionalidad detrás de los mismos. A mí no me queda claro, ¿viste? Hay una hipótesis que circula mucho de que es un vuelo de reconocimiento para ver las debilidades que puede tener el sistema de inteligencia y de seguridad argentino. Otros apuntan que justamente las discrepancias en las listas dan a entender de que esto podría ser un vuelo que en verdad buscaba atraer a ciertas personas al país, o que si el vuelo de Ciudad del Este en verdad lo que hacía era estaba sacando plata en efectivo para después llevarlo a otro lugar, que podría ser Argentina, no se sabe. Las hipótesis son muchas. Lo único que tenemos certeza es que nuestro sistema de inteligencia y de seguridad falló catastróficamente, porque yo no estoy pidiendo, que llegue el avión y los detengan a estos y los arresten y los procesen, porque honestamente en este momento no han cometido ningún delito. Pero nosotros tenemos 2 atentados terroristas esponsoreados por Irán, entonces cuando llega una tripulación y una aeronave de estas características, mínimo nos tiene que hacer sonar las alarmas y tiene que haber una investigación en el momento, no cuando la neblina impide que aterricen en Ezeiza, lo fotografían en Córdoba los spotters y hace sonar las alarmas en Uruguay. Ahí hicimos las cosas mal y llegamos tarde. Entonces, creo que esa es la principal conclusión que podemos sacar ahora, con la poca información que tenemos disponible, es que nuestra estructura de inteligencia y de seguridad ha fallado. Y hemos tenido suerte, porque si Uruguay no negaba el espacio aéreo, esta conversación no la estaríamos teniendo probablemente. Ahora, vos elogiaste mucho a quienes sacaron la foto del avión en Córdoba. ¿Por qué le asignás tanta importancia a eso? Porque la primera información que surgió en redes y una nota pública sobre la llegada de esta aeronave fueron los aficionados a la aviación civil, los spotters, que estaban en Córdoba, que vieron un 747 aterrizar en ese aeropuerto después de muchos años, lo fotografiaron, le dieron cobertura en redes sociales, hicieron una nota sobre el mismo. Entonces, fue la primera confirmación visual clara que tuvimos de la aeronave. Eso fue clave en saber de que esa aeronave efectivamente estaba en Argentina, y que había que prestarle atención. De ahí uno iba a Flight Radar y a otros servicios que tenemos para monitorear vuelos y podíamos confirmarlo también. Pero la evidencia fotográfica fue contundente, y es atribuible específicamente a los aficionados a la aviación civil. Ahora, claro, vos diste en la tecla, ¿por qué nos impacta tanto esto y nos da tanto miedo? Por el tema de los atentados terroristas que hemos sufrido. Y efectivamente. Las peores fantasías. Cualquiera puede venir, cualquiera puede irse. Exactamente, no tenemos un sistema de inteligencia que esté proveyendo las capacidades básicas necesarias para poder evitar este tipo de incidentes o la penetración por parte de grupos que puedan tener intenciones que vayan contra nuestro propio interés y seguridad nacional, ¿no? Ahora, para terminar, porque ha sido muy generoso Andrei Servin-Pont, analista internacional,
además siendo o teniendo, siendo argentino, venezolano, también para vos es un tema muy, muy sensible, me imagino. Sí, completamente. O sea, ver que Irán se ha convertido en la puerta de entrada para la región, que Venezuela se ha convertido en la puerta de entrada de Irán para la región y también otros actores regionales que claramente tienen una agenda iliberal contraria a muchos de los valores que sostenemos en la región, ¿no? En términos de democracia, de libertad, bueno, son situaciones que son preocupantes y ver cómo cooperan para corroer las capacidades institucionales y democráticas de los países en la región tampoco me pone muy contento. En verdad me entristece bastante. Ahora vemos que hay muchos venezolanos en la Argentina, todos trabajan mucho, son muy agradables, pero hay también muchos espías del régimen en Argentina. El régimen ha enviado a agentes a toda la región, sobre todo en el pico de la crisis migratoria, se aseguraron de poder ir infiltrando gente, muchas veces aprovechaban gente de las filas de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, pero también de los servicios de inteligencia directamente, porque eran bajo costo y fácil de infiltrarlos, bajos controles. Me consta que en Argentina, en una administración anterior, hubo un proceso en el cual se logró identificar a varios de estos agentes. No sé en qué condiciones quedará ese tipo de investigación hoy por hoy, pero es algo que no es específico a Argentina, ha sido toda la región con la intencionalidad de poder monitorear las acciones de la oposición en el exterior, poder también sabotear algunas de sus iniciativas, generar complicaciones para los venezolanos del exterior. Hay una estructura bien aceitada por parte de los servicios de inteligencia venezolanos en el exterior. Ahora se dedican a inteligencia, no a delitos comunes acá. Es difícil saberlo, pero sí, el propósito original está orientado justamente a eso. Andrei Servin-Pont, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Bien, Joan.